en el Calvin College y también en el Centro de Entrenamiento Misional en la ciudad de Phoenix, Arizona. También se desarrolló como profesor de estudios misionales en el Regent College en Vancouver, Columbia Británica. También ha enseñado materias como cosmovisión. Tiene un libro también de cosmovisión que está en portugués. Esto es lo primero que tenemos en español de él. También de teología bíblica, misión y cristianismo mundial. Comenzó su vida ministerial como plantador de iglesias y pastor en el área de Toronto. También es reconocido como un erudito en el pensamiento del pensador Lesslie Newbigin. El Dr. Gohin también es autor de varios libros, como dijimos, y entre ellos está este, que es el primero que tenemos en español y es de una infinita riqueza para comprender la Biblia como un todo. Él hoy día vive en el área de Vancouver. También parece que está algún tiempo en Phoenix, Arizona, y otro tiempo en Vancouver. Es un hombre que viaja mucho y nos hemos dado cuenta de que hay una marca en este ministerio que él lo ha dicho. Pero también necesito que él escuche esto, y ella sobre todo, que es el apoyo, la compañía y el consejo de Marnie, su esposa. Lo ha dicho varias veces durante la conferencia. Tiene 4 hijos, ¿sí? ¿Correcto? 4 hijos. 11 nietos. ¿Y 11 nietos? 4 hijos, 11 nietos. Y me contaba que uno de los yernos es su pastor. Así que estamos muy contentos. Y según la información que tengo, tienen 33 años de casado o más. 39. Esto está con 6 años de desfase. 39 años de casados. Estamos felices de que hoy día nos acompañe y vamos a escuchar la palabra del Señor en el tercer símbolo de nuestra cruz, hablando sobre Cristo y el triunfo del reino de Dios. Voy a invitar al pastor que pase adelante y damos gracias también a Matías Navarro, que es quien va a ayudarnos en la traducción. Él es de Iglesia 1. Tú debes explicar esto, que la casa es chica, pero el corazón es grande. Good morning. Buenos días. It's so good to be with you. Muy bacán estar con ustedes. I don't speak any Spanish, No hablo nada de español. maybe a few words. Quizá algunas palabras. My wife is picking up more Spanish, Mi esposa está agarrando un poquito más del español que yo. but here's what was wonderful. Pero esto es lo más increíble. I understood about half of what was going on this morning. Entendí casi la mitad de lo que estaba sucediendo esta mañana. And the reason was, Y la razón fue you read so much scripture. porque leen mucha Biblia. I had my English Bible, Yo tengo mi Biblia en inglés and I look up the text y miro el texto and read it along with you, y lo leo con ustedes. and you were reading so much scripture Y está leyendo tanta Biblia that I was understanding about half of the words that were being spoken. que estaba entendiendo casi la mitad de las palabras que se estaban diciendo. I think that's wonderful. Creo que eso es increíble. And I enjoyed this worship service very much to this point. Y estoy disfrutando mucho de este servicio de adoración hasta este punto. Now comes the low point in the worship service, Ahora viene la parte baja del servicio, where you have to listen to me. cuando me tienen que escuchar a mí, I'm going to ask, it's Matthias, right? Matías. Matthias. Ask Matthias to pray and read Acts 1, 1 through 11. Voy a preguntarle a Matías que lea
que ore y que lea Hechos de capítulo 1 del versículo 1 al 11. Así que vamos a orar. Señor soberano y Padre eterno, te bendecimos, Señor, y exaltamos tu nombre y te damos gracias porque tú nos congregas, Señor, y congregas a tu pueblo de todos los lugares del mundo, Señor, en este día. Y para alabar tu nombre, para exaltarte, Señor, para buscarte a ti, buscar tu rostro y también aprender más de ti, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de escuchar a Mike esta mañana, Señor. Bendícele a él, que tu palabra fluya a través de su boca, Señor, y que nosotros podamos ser edificados, exhortados, Señor, y también desafiados, Señor, por tu palabra. Que podamos cruzar estas puertas esta mañana, Señor, de vuelta a nuestra casa, un poco más cerca de la estatura de Cristo, Señor, y que tu nombre sea glorificado y exaltado. Te damos gracias, Señor, y te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos entonces a leer Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Pido perdón porque tengo otra versión diferente a la que usan ustedes. Dice así: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Over the past 3 years, En los últimos 3 años, I've spent quite a bit of time in the country of Hungary. he pasado algún tiempo, bastante tiempo en el país de Hungría. I was just there 3 weeks ago. Estaba ahí hace unas 3 semanas. And there was a meeting Y hubo una reunión, about 100 years ago, como unos 100 años atrás, that would define Hungary's history. que definiría la historia de Hungría. It took place at the end of the First World War, Tomó lugar al final de la Primera Guerra Mundial and it was in Versailles, France. y fue Versailles. en Francia, en Versalles. And in that meeting, Y en esa reunión there was a treaty after the First World War hubo un tratado después de la Primera Guerra Mundial called the Treaty of Trianon. que fue llamado el Tratado de Trianon. Hungary lost 72% of its territory. Hungría perdió el 72% de su territorio. They were on the wrong side of the First World War. They lost. Estuvieron en el lado que perdió de la Primera Guerra Mundial. And the winning side met in France Y el lado que ganó se reunió en Francia and took away 72% of their territory. y les arrebató el 72% de su territorio. And their population, about 60-something%, was taken away. Y su población, alrededor de un 70 y tantos %, fue arrebatada. That one meeting in France Una sola reunión en Francia changed the whole course of the history of the country of Hungary. cambió todo el curso
de la historia del país de Hungría. You cannot go there No puedes ir ahí without hearing from Hungarians. sin escuchar de los húngaros. Our country used to be much bigger, Nuestro país solía ser mucho, mucho más grande, but it was taken away. pero nos lo quitaron. It led them in the Second World War Y eso lo llevó a la Segunda Guerra Mundial to side with Hitler, a aliarse con Hitler. and they lost the war again, Y perdieron la guerra de nuevo. and they were punished again. Y fueron castigados de nuevo. They sided with Hitler for one reason, Y se unieron a Hitler por una sola razón. because Hitler said he would give them their land back. Porque Hitler les dijo que les iba a dar lo que les habían arrebatado de vuelta. And as a result of siding with Hitler Y como resultado de aliarse con Hitler and losing again, y perder de nuevo, they ended up under the authority of the communist regime of Russia, terminaron bajo la autoridad del régimen comunista de Rusia, part of the Soviet Union. parte de la Unión Soviética. And that continues to affect Hungary's history right to the present day. Y eso continúa afectando la historia de Hungría hasta este día. Here's the point. Aquí está el punto. One meeting Una reunión changed the whole history of Hungary. cambió toda la historia de Hungría. And in this text Y en that este Matthias texto just read for us, Que Matías leyó para nosotros, one meeting una reunión between 11 disciples entre 11 discípulos and Jesus y Jesús is going to change the whole history of the church. va a cambiar completamente la historia de la iglesia. It's going to change the history of the church Va a cambiar la historia de la iglesia in such a way de tal forma that meeting between Jesus and the apostles que esa reunión entre Jesús y los apóstoles affects you today, te afecta a ti hoy. tells you who you are, Te dice quién eres, what you're supposed to be doing, qué es lo que deberías estar haciendo and what it means to be the church of Jesus Christ. y lo que significa ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. One meeting Una reunión changed the history of the church. cambió la historia de la iglesia. So I want to look at that meeting Así que quiero mirar a esa reunión between the resurrected Jesus entre la resurrección de Jesús and his 11 disciples. y entre el Jesús resucitado y sus 11 discípulos. And this is my prayer, Y esta es mi oración, that it would be a meeting not only between the resurrected Jesus and que, 11 apostles, que no solamente es una reunión entre el Jesús resucitado y sus 11 apóstoles, but that this morning we would meet the resurrected Jesus. pero que esta mañana nosotros nos encontremos con el Jesús resucitado And we would hear what he has to say to us today. y escuchemos lo que Él nos tiene que decir a nosotros hoy. Meeting with Jesus 2,000 years later. Una reunión con Jesús 2000 años después. In this meeting, En esta reunión, the apostles asked Jesus a very important question los apóstoles le hacen a Jesús una pregunta muy importante in verse 6. en el versículo 6. Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Now, if you were a Jew, Ahora, si ustedes fueran judíos, this would have been the most obvious question in the world. esta hubiera sido la pregunta más obvia del mundo. Not just 11 apostles, No solamente para los 11 apóstoles, but any other Jew living at that time pero cualquier otro judío viviendo en ese tiempo, in this situation en esta situación, would have asked the exact same question. hubiera hecho exactamente la misma pregunta. Because the whole history of Israel Porque toda la historia de Israel had been moving towards this moment. se había ido moviendo hacia este momento. God had chosen Abraham Dios había escogido a Abraham to deal with the sin of the world para lidiar con el pecado del mundo and to bring blessing to all nations. y para traer bendición a todas las naciones, But Israel had failed pero Israel había fallado and was in judgment scattered among the nations. y en juicio había sido esparcido entre las naciones. And the hope was Y la esperanza era that one day que un día God would send the Messiah Dios enviaría al Mesías and restore the kingdom to Israel. y restauraría el reino a Israel. Then would come the resurrection of the dead,
Luego vendría la resurrección de los muertos and the Spirit of God would be poured out, y el Espíritu de Dios sería derramado and that kingdom restored to Israel y ese reino restaurado a Israel would then fill the earth llenaría la tierra and include all those who were not Jews. y incluiría a todos aquellos que no eran judíos. Now Jesus had claimed to be the Messiah, Ahora, Jesús había dicho que él era el Mesías, but he had been crucified. pero había sido crucificado. And that didn't seem like the coming of the kingdom. Y eso no se veía como la venida de este reino. That seemed like a defeat for God. Y eso parecía como una derrota. And yet now here was Jesus, Y sin embargo, aquí estaba Jesús, alive vivo from the dead. de entre los muertos. Resurrection. Resurrección. And he was talking to them about the kingdom of God. Y les estaba hablando a ellos acerca del reino de Dios. And he was promising the Holy Spirit. Y les estaba prometiendo el Espíritu Santo. And according to the Jews, Y según los judíos, in the last days the Spirit would be poured out. en los últimos días el Espíritu sería derramado. Resurrection, Resurrección, kingdom, reino, Spirit. Espíritu. That meant the end had arrived. Eso significaba que el fin había llegado. The kingdom of God was about to come. El reino de los cielos estaba a punto de llegar. Resurrection, Resurrección, kingdom, reino, Spirit. Espíritu. Now you're going to restore the kingdom to Israel. Right? Ahora vas a restaurar el reino de Israel. They expected Jesus to go, of course. Ellos esperaban que Jesús se fuera. Sí. If the Spirit's coming, Si el Espíritu está viniendo, if resurrection has begun, si la resurrección ha empezado, if he's talking about a kingdom, estamos hablando de un reino, that means the end has come, significa que el fin ha llegado and the kingdom's going to be restored to Israel. y el reino va a ser restaurado a Israel. Right? ¿Sí? Jesus' answer Y la respuesta de Jesús in verse 7 and 8 en versículos 7 y 8 is an extremely important answer. es una respuesta muy, muy importante. Because his answer Porque su is respuesta going to define the history of the world and of God's people va a definir la historia del pueblo de Dios for now 2,000 years por 2000 años and until Jesus returns. hasta que Jesús vuelva. And so I want us to look at this answer this morning Así que queremos ver esa respuesta esta mañana in verse 7 and 8. en versículos 7 y 8 And I want you to see y quiero que vean why this answer is so important for you por qué esta respuesta es tan importante para ustedes, living here in Santiago viviendo aquí en Santiago 2,000 years later. 2000 años después. Jesus says 4 things to them Jesús les dice 4 cosas a ellos in answer to their question. en respuesta a su pregunta. First, La primera, verse 7. versículo 7. It's not for you to know when the kingdom is going to be restored fully. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas en que el reino va a ser restaurado completamente. When Jesus came into history, Cuando Jesús vino en la historia, he announced good news, the kingdom of God has come. Él anunció las buenas nuevas de que el reino de los cielos había llegado. And all his deeds and miracles showed that the kingdom had arrived. Y todas sus obras y milagros mostraban que el reino había llegado. But the kingdom meant the end of sin, Pero el reino significaba el fin del pecado, the end of sickness, el fin de la enfermedad, the end of pain, el fin del dolor, the end of evil, el fin de la maldad, the end of death. el fin de la muerte. And yet all of those things remained in the world. Y sin embargo, todas esas cosas todavía estaban en el mundo. And yet he said the kingdom had come. Y él decía que el reino ya había llegado. This was very confusing to the disciples. Esto era muy difícil de entender para los discípulos. The kingdom's already here, El reino ya está aquí, but it's not yet come. pero todavía no llega. That's what Jesus seemed to be saying. Eso es lo que parecía que Jesús estaba diciendo. The kingdom's here, El reino está aquí, but look, it's not yet come. pero miren, todavía no llega. That's pretty confusing, isn't Eso it? es muy difícil de entender, ¿cierto? Daniel picked me up at the airport.
Daniel me fue a buscar al aeropuerto. And let's say somebody called Daniel on his cell phone Y vamos a decir que alguien, por ejemplo, hubiera llamado a Daniel a su celular and said, y hubiera dicho, Daniel, are Mike and Marnie in Chile yet? Daniel, ¿ya llegaron Mike y Marnie a Chile? And Daniel said, yes, they're already here, Y Daniel dijo, sí, ya están aquí, but they haven't come yet. pero no han llegado. And then the person goes, I don't think I heard you right. Y no creo que te entendí, hubiera dicho la persona en el teléfono. Are they here in Chile? ¿Ya están en Chile? And Daniel says, yes, they're already here, Y Daniel dice, sí, ya están aquí, but they haven't come yet. pero no han llegado. And then he's thinking, what's wrong with Daniel? Y alguien hubiera pensado, ¿qué onda con Daniel? Can't he just give me a straight answer? ¿No me puede dar una respuesta clara? Is he here? Are they here or are they not here? ¿Están aquí o no están aquí? Yes, they're here, says Daniel. Sí, Daniel dice, sí, están They haven't aquí, come yet. pero todavía no llegan. They would give up. Se hubieran rendido. That's what was happening in the Gospels. Eso es lo que estaba pasando en los evangelios. The power of God's salvation had broken into history in the Spirit. El poder de la salvación de Dios había entrado en la historia a través del Espíritu. And yet God had chosen not to completely eliminate sin. Pero Dios había elegido no eliminar el pecado completamente. It was a period that began with the coming of Jesus, Fue un periodo que empezó con la venida de Jesús, but a whole era was opening up pero toda una nueva era se estaba abriendo until Jesus would return. hasta el regreso de Cristo. A period now of 2,000 years. Un periodo que hasta ahora dura 2000 años. And the disciples say, now you're going to restore the kingdom to Israel, right? Y los discípulos preguntan, ¿ahora es cuando vas a restaurar el reino de Israel, cierto? And Jesus says, right. Y Jesús dice, sí, But in a way very differently than you expect. pero en una forma muy diferente a la que ustedes esperan. The fullness of the kingdom is not coming yet. La plenitud del reino todavía no llega. And it's not for you to know when it will come. Y no es dado a ustedes el saber cuándo va a llegar. That's the first thing Jesus says. Esa es la primera cosa que Jesús dice. The fullness of the kingdom is not yet. La plenitud del reino aún no está. And it's not for you to know when that time is. Y no es dado a ustedes el saber cuándo ese tiempo va a llegar. The second thing he says La segunda cosa que él dice, is that you will receive the Holy Spirit. que ustedes recibirán el Espíritu Santo. In the next chapter, En el próximo capítulo, which I think you're going to have a sermon on in the next Sunday or two, que creo que ustedes van a tener un sermón en ese capítulo en un domingo o 2 domingos más, is Pentecost. es Pentecostés, And when the Holy Spirit is poured out, y cuando el Espíritu Santo es derramado, everybody thinks the disciples are drunk. todos piensan que los discípulos están borrachos. And so Peter has to get up and say, Entonces Pedro se tiene que levantar y decir, it's only 9 in the morning. son las 9 de la mañana, We're not drunk. no estamos borrachos. But what has happened is that the Spirit has been given. Pero lo que ha pasado es que el Espíritu Santo ha sido dado, And here are the first words he quotes from the prophet Joel. y aquí están las primeras palabras que él cita del profeta Joel. In the last days, Y sucederá que en los últimos días I will pour out my Spirit. derramaré mi espíritu. Joel says that in the last days, the Spirit will bring end time salvation. Que Joel dice que en los últimos días el Espíritu traerá salvación. And here's what he says. Here's what Jesus says to the disciples. Y esto es lo que Jesús dice a los discípulos. You are going to receive that Spirit. Ustedes van a recibir ese Espíritu. That Spirit that is the power of God. Ese Espíritu que tiene el poder de Dios To bring the salvation of the kingdom. para traer la salvación en el reino. So you can begin to enjoy already. Para que ustedes puedan empezar a disfrutar ahora, desde ya, The salvation that will fill the whole earth la salvación que va a llenar toda la tierra on the last day. en el último día. When Jesus returns, Cuando Jesús vuelve, the power of God's Spirit el poder del Espíritu Santo is going to renew the whole creation va a renovar toda la creación and renew all the lives of those people who belong to Him. y renovar todas las vidas de aquellos que le pertenecen a Él. The whole life of humanity Toda la vida de la humanidad will be healed from sin.
va a ser sanada del pecado. It's going to take a mighty act of God's power, Va a tomar un acto grandioso del poder de Dios, the power of the Spirit. el poder del Espíritu. Here's the amazing thing. Aquí está lo increíble. He said, you disciples Ustedes discípulos, dijo, can already begin pueden ya, desde ya, empezar a, right now desde ahora, to experience this power a experimentar este poder and the renewal of your lives. y el renovamiento de sus vidas. You will receive power Ustedes recibirán poder when the Holy Spirit comes upon you. cuando el Espíritu Santo venga entre ustedes. In the book of Hebrews, En el libro de Hebreos we're given an illustration of how this works. se nos da una ilustración de cómo esto funciona. How is it that right now we can experience the work of the Spirit ¿Cómo es que desde ahora podemos experimentar la obra del Espíritu when the Spirit is going to be poured out in the last day? cuando el Espíritu va a ser derramado en el último día? Again, it's like, is the Spirit bringing salvation in the last day or now? De nuevo, como la misma pregunta, ¿el Espíritu está trayendo la salvación en el último día o ahora? And here's the illustration that the book of Hebrews gives us. Y esta es la ilustración que el libro de Hebreos nos da. It's an illustration of having a foretaste. Es una ilustración de tener Foretaste. una degustación. Es una ilustración sobre tener una degustación. This is one of my favorite illustrations Esta es una de mis ilustraciones favoritas, because I like to talk about my wife's spaghetti. porque me gusta hablar mucho de los espaguetis que hace mi esposa. And if you want to have the best spaghetti in the world, ask Marnie to make it for you. Y si ustedes quieren probar el espagueti más rico del mundo, pídanle a Marnie que les haga un espagueti. And let's say I come into the house Y digamos que yo entro a la casa and I'm hungry y estoy hambriento and Marnie's spaghetti is cooking on the stove y el espagueti de Marnie está ahí en la olla siendo cocinado and I smell it y lo huelo and I want some, y quiero, but supper's not for 10 minutes. pero todavía faltan como 10 minutos para la cena. So I make sure she's not looking Así que me aseguro de que ella no está mirando and I take off the top y saco la tapa and I take 2 big bites y agarro 2 cucharadas and I put the top back on y pongo la tapa de nuevo and she didn't see me. y ella no se dio cuenta. Did I have supper? ¿Y tuve cena? ¿Cené? The answer is yes and no. La respuesta es sí y no. It's both, right? Es los dos. What did I have when I took those bites? What was I eating? Cuando tomé esos 2 pedacitos, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba comiendo? Supper. La cena. But did I have my full supper? ¿Pero comí mi cena por completo? No, not for No. 10 more minutes. No. Después se iba a pasar en 10 minutos más. Yes, I had supper, Sí, tuve cena, but the full supper was coming. pero la cena completa venía después. I had a foretaste. Tuve una degustación. I had more than a sniff. Tuve más que solamente el olor. I had an actual taste of the meal. Realmente la probé, la comí. And Hebrews says, Y Hebreos dice we've already been given a foretaste of the work of the Spirit. que ya se nos ha dado a nosotros una degustación de la obra del Espíritu. Not just a sniff, No solamente un aroma, but an actual taste pero realmente lo hemos probado of the salvation of the kingdom of God. de la salvación del reino de Dios. The full banquet of the kingdom. El banquete completo del reino, The full meal of the kingdom, la comida completa in which a main dish will be Marnie's spaghetti. en la cual el plato principal va a ser el espagueti de Marnie. That kingdom, Ese reino, that banquet, ese banquete is in the future. está en el futuro. The full salvation is coming when Jesus returns. La salvación por completo va a volver, va a hacerse cuando Jesús vuelva. But Jesus is saying to his disciples, Pero Jesús está diciendo a sus discípulos, you can already begin to taste that salvation today. ustedes ya pueden desde hoy empezar a probar esa salvación.
And he's saying to you in Chile, Y les está diciendo a ustedes en Chile. he says to us in Canada, Y nos dice a nosotros en Canadá. anybody that takes hold of the gospel Que todos los que se aferran al Evangelio and takes hold of Jesus y Christ se aferran a Jesucristo and commits themselves to follow him y se comprometen a seguirlo a Él, can already begin to taste the power of the Spirit and his salvation. pueden desde ya comenzar a probar el poder de su Espíritu y su salvación. But why? ¿Pero por qué? Why does Jesus only give a foretaste? ¿Por qué solo Jesús nos da una degustación? Why doesn't he give the full meal all at once? ¿Por qué no nos da la comida completa de una vez? Would it be very nice if I came home hungry ¿No sería súper bacán si llegara a la casa hambriento and my wife said, you can have 2 bites of spaghetti y mi esposa me dijera, puedes tener 2 cucharaditas de espagueti and you can't have the rest of the supper y no puedes tener el resto de la cena for 5 hours? por 5 horas? I'd say, but I'm hungry. Y yo diría, pero estoy I hambriento. want more than a foretaste. Quiero más que una degustación. I want the whole meal. Quiero la comida completa. And we all want more than a foretaste of salvation. Y todos queremos más que simplemente una degustación de la salvación. We want to see salvation cover the earth. Queremos ver la salvación cubrir la tierra. We want to see sickness and pain and sin and evil and oppression gone. Queremos ver el pecado, la opresión, la maldad, la enfermedad, todo fuera. Why just a foretaste? ¿Por qué solamente una probada chica? And that comes in the next verse. Y eso viene en el verso siguiente. The third thing that Jesus says. Es la tercera cosa que Jesús dice. He says you'll receive the Holy Spirit. Dice que recibiremos el Espíritu Santo And he says this. y dice esto. You will be my witnesses. Dice que ustedes serán mis testigos. You will be my witnesses. Ustedes serán mis testigos. That's why I've given you the Spirit. Por eso es que yo les he dado el Espíritu. So you can be my witnesses. Para que ustedes puedan ser mis testigos. Before we explain this, Antes de que expliquemos I esto, want you to notice 2 things. quiero que sepan 2 cosas. It's not a command. No es un mandamiento. He doesn't say, be my witnesses. Él no dice, sean mis testigos. Rather, it's a statement. En vez de eso es una declaración. When I give you my Spirit, Él dice, cuando les dé mi Espíritu, you will be my witnesses. ustedes van a ser mis testigos. So if you're a Christian Así que si usted es cristiano and the Spirit has been given to you, y el Espíritu te ha sido dado, you're not being commanded to be God's witnesses. nadie te está mandando a ser testigo de Dios. No es un mandamiento. You are His witnesses. Tú eres un testigo. And you'll either be faithful Y o eres fiel or unfaithful. o infiel. A good witness A un buen testigo or a bad o un witness. mal testigo. Obedient witness Un testigo obediente or disobedient. o desobediente. But you are God's witnesses to Jesus. Pero tú eres testigo de Dios, de Jesucristo. It's not a command, No es un mandamiento, it's a statement. es una declaración. And very closely related to that, Y muy relacionado a eso, it's not a task given to the church, no es una tarea dada a la iglesia, but rather an identity given to the church. es una identidad dada a la iglesia. This is who you are now. Esto es lo que ustedes son ahora. Between the first coming of Christ and the second coming of Christ, Después de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. this is who you are as a church. Esto es lo que ustedes son como iglesia, Witnesses. testigos. I am a husband, Yo soy un esposo and I will either be a good husband y puedo ser un mal esposo or a bad husband. o un buen esposo. But that's who I am. Pero eso es lo que soy. Why did everybody laugh? Do you think I'm a bad husband? I mixed it up. I try to be a good husband. Yo trato de ser un buen esposo. My identity is that I'm a husband. Mi identidad es que soy un esposo. A good one or a bad one. Uno bueno o uno malo. We are witnesses. Somos testigos.
That's an identity. Eso es una identidad. And either faithful and obedient Y somos o fieles y obedientes or an unfaithful bad witness. o un infiel y mal testigo. So what does it mean Así que, ¿qué significa to be a witness? ser un testigo? Jesus says, I've given you the Spirit, Jesús dice, les he dado el Espíritu, and as I give you the Spirit, you begin to experience salvation. y mientras yo les doy el Espíritu empiezan a experimentar la salvación. Now as the people of God, Ahora es el pueblo de Dios. you're a people that point to the coming kingdom. Ustedes son el pueblo que apunta al reino venidero, In your lives, y sus vidas, and in your deeds, y en sus obras, and in your words, y en sus palabras, you point to the kingdom. ustedes apuntan al reino. Your lives are a preview of the kingdom. Sus vidas son una, por así decirlo, una vista previa del reino. Your deeds point to the kingdom. Sus obras apuntan al reino. Your words speak of the salvation of the kingdom. Sus palabras hablan de la salvación del reino. In other words, you are a movie preview. En otras palabras, ustedes son como el tráiler de una película. You know what a movie preview is? Una vista previa de una película. They're those awful things that come before the movie you want to see. Son esas cosas malas que vienen antes de la película que quieren ver. You have to watch more and more and more previews just to see the movie. Tienen que ver hartos trailers, ¿cierto? Cuando van al cine antes de ver la película. Now, what is a preview? ¿Qué es un trailer? It's actual footage of the movie. Son escenas reales de la película. Sometimes it's the only good footage in the whole movie. A veces es el único pedazo bueno que hay de la película. But it's the actual footage of the movie. Pero son partes de la película que se van a mostrar. So that when you see that actual footage, Para que cuando ustedes vean la película de verdad completa, you'll want to see the whole movie when it comes out in the future. quieran ver la película completa cuando vean en el futuro. It's actual footage that points to a future movie. Ese tráiler tiene contenido que realmente apunta a la película que viene. What is the church? ¿Qué es la iglesia? Actual footage of the kingdom. Son escenas reales del reino, Because we've been given the Spirit porque nos ha sido dado el Espíritu that points to the future coming of the kingdom. que apunta hacia la futura venida del reino. When you're given a movie trailer, Cuando les dan un tráiler de una película, it's so you'll want to see the movie. es para que ustedes quieran ver la película. The church is given a picture to be a picture of the kingdom, La iglesia tiene que ser una imagen del reino so that those outside para que aquellos que estén fuera will want to be part of the kingdom in the future. quieran ser parte del reino en el futuro. And so we are previews of the coming kingdom. Así que somos como trailers del reino que viene. And it begins with our lives. Y empieza con nuestras vidas. We live in a world that is dominated by selfishness, Vivimos en un mundo que está dominado por el egoísmo. where people are concerned for living for me, Cuando las personas están preocupadas de vivir para ellos mismos. living for what I can get, Vivir para mí, vivir para lo que yo puedo obtener, for what I can enjoy. para lo que yo quiera disfrutar. But if the church refused to live that way Pero si la iglesia se negara a vivir de esa forma and live their lives in self-giving, sacrificial love, y vivieran sus vidas en amor sacrificial, not concerned simply for what we can get, no simplemente preocupándonos de lo que nosotros podemos obtener, but living lives of radical generosity, pero sino vivir vidas de una generosidad radical, willingness to use whatever God has given us una voluntad de usar lo que sea que Dios nos haya dado to serve others. para servir a otros. And our lives were seen as laying down our own rights for the sake of Y others. que nuestras vidas sean vistas como dando nuestros derechos por el bien de los demás. Can you see what a powerful picture this would be ¿Pueden ver lo poderoso que sería esta imagen of the coming kingdom of God? del reino venidero de Dios? When the love of God and the love of one another will fill the earth. Cuando el amor de Dios y el amor de los unos por los otros va a llenar la tierra. We're living in a culture Vivimos en una cultura where advertising is everywhere.
donde anuncios y publicidad están por todos lados. And it's telling you to be dissatisfied with the life you have. Y te dicen a cada momento que estés disatisfecho o insatisfecho con la vida que llevas. And that you should want more. Y que deberías tener más o querer más. More goods, Más bienes, more experiences. más experiencias. What if the church ¿Qué si la iglesia lived lives of total generosity and contentment? viviera vidas de generosidad total y contentamiento? Thankfulness for what we have Gratitud por lo que tenemos and generosity with what we have. y generosidad con lo que tenemos. Can you see what a powerful picture that would be of the coming kingdom of God? ¿Pueden ver la poderosa imagen que eso sería del reino? The witness to Christ is first of all in our lives. El ser testigos de Cristo primero viene en nuestras propias vidas. But it's secondly in our deeds. Pero también, en segundo lugar, en nuestras obras. Let me just tell you one story about a church in which I was one of the pastors. Déjenme contarles una historia pequeña de una iglesia en la cual yo era uno de los pastores. We wanted to show love and compassion in the community in which we lived. Queríamos mostrar amor y compasión en la comunidad en donde vivíamos. So one of our pastors Así que uno de nuestros pastores did a study of the church, a study of the community. hizo un estudio de la comunidad. And here's what he said at the end of a long study of our city. Y esto es lo que él dijo después de un estudio bien extenso sobre nuestra ciudad. He says, "Did you know Dijo, ¿sabían que that right outside the steps of your front door ahí afuera, enfrente de la puerta de enfrente de su casa, within 100 yards either way, unas 100 yardas a la redonda, there are two huge needs. hay dos necesidades muy, muy grandes? Over here on this side, Aquí en este lado, in the high-rise apartments, en los departamentos que son altos, our number of people that are mentally handicapped hay un gran número de gente que está deshabilitada mentalmente. they're able to live alone, Son capaces de vivir solos, but they have very limited capacity. pero tienen una capacidad muy limitada And they have so many needs. y tienen tantas necesidades. And the government has just stuck them there to keep them out of the way. Y el gobierno simplemente los puso ahí para sacarlos del camino. And he said, on this side of the church, Y en el otro lado de la iglesia there's many refugees, hay muchos refugiados, people from many other countries that have come to live here. gente de muchos otros países que han venido a vivir ahí. And they also have so many different needs. Y también tienen tantas necesidades diferentes. And so what we did Así que lo que hicimos, is we mobilized the church movimos la iglesia to start reaching out to these two groups, para que empezaran a alcanzar a estos dos grupos. to show compassion and kindness and try to seek justice for these two groups. Para mostrar compasión, amabilidad y justicia, para buscar justicia para estos dos grupos. In our deeds, En nuestras obras we wanted to witness to the justice and the compassion and the love of the kingdom. queríamos ser testigos del amor y la compasión y la justicia del reino. And as we did so, Y mientras lo hicimos, what we found lo que encontramos was that those people fue que esos dos grupos de personas felt the love of Christ. sintieron el amor de Cristo And within a year, y dentro de un año we saw groups of those people beginning to become part of our church. vimos grupos de esas personas comenzar a hacerse parte de nuestra iglesia. We're to witness with our lives, Fuimos testigos con nuestras vidas, but also with our deeds. pero también con nuestras obras. But thirdly, Pero en tercer lugar, we're to witness with our words. con nuestras palabras. When Jesus says, "You'll be my witnesses," Cuando Jesús dice, ustedes serán mis testigos, He expects our words to be those things that point to the kingdom as well. Él espera que nuestras palabras sean una de las cosas que apuntan a otros hacia el reino, Inviting people to Christ. invitando gente a Cristo. The churches that are growing in North America Las iglesias que están creciendo en Estados Unidos are churches that are often the most faithful to evangelism, son las que usualmente son las más fieles al evangelismo. that are willing to witness to Jesus with their words. Están dispuestos a testificar de Cristo con sus palabras.
But how do we witness to Jesus with our words? Pero ¿cómo somos testigos de Cristo con nuestras palabras? What is the best way to speak of the work of Jesus Christ and the kingdom of God? ¿Cuál es la mejor forma de hablar de la obra de Jesucristo y el reino de Dios? Let me give you an illustration. Déjeme darles una ilustración. I have a pastor who's a good friend, Tengo un pastor que es un muy buen amigo and he was the pastor of a good-sized church in a city in the United States. y él era un pastor de una iglesia de un tamaño bueno en Estados Unidos. And one time he was sitting at a hairdresser shop getting his hair cut. Y un día él estaba sentado en una peluquería cortando su pelo. I don't know what that experience is like. No tengo idea de lo que eso significa, nunca lo he vivido. But he had a full head of hair. Pero él tenía mucho pelo. He was much younger than me, Y era mucho más joven que yo. and he was getting his hair cut. Y estaba teniendo un corte de pelo. And the person who was cutting his hair Y la persona que estaba cortando su pelo was gay. pues, era gay. And the gay hairdresser knew that he was a pastor Y el peluquero gay sabía que él era un pastor of a church close by, y de una iglesia cercana. and he knew that pastor would disagree with the way he was living. Y él sabía que ese pastor estaba en desacuerdo con la forma en que él estaba viviendo. And so there was this awkwardness between them. Y así que había esta como relación bien rara entre ellos, una tensión muy rara. But the pastor wanted to show love Pero el pastor quería mostrar amor and point him to Jesus. y lo apuntó a Cristo. So he asked him this question: Así que le hizo la siguiente pregunta. what kind of world would you like to live in? ¿En qué clase de mundo te gustaría vivir? And he started explaining. Y él empezó a explicar. A world of justice, Un mundo de justicia, a world of love, un mundo de a amor, world of compassion, un mundo de a compasión, world where we take care of God's world. un mundo en donde cuidamos el mundo que Dios nos dio. And he kept talking about it. Y siguió hablando de eso. And then the pastor said, Y el pastor dijo, did you know that's what the Christian faith is about? ¿sabías que eso es lo que los cristianos enseñan? That God sent Jesus Que Dios envió a Jesús to bring about that kind of world, para traer esa clase de mundo, where God heals this world donde Dios restaura este mundo of sin? del pecado. The hairdresser said, no, Y el peluquero dijo, no, I don't believe you. no te creo. That's not what the Christian faith is about. No, eso no es lo que el cristianismo enseña. All the Christians I know are selfish. Todos los cristianos que conozco son egoístas. They're just concerned about getting out of here and going to heaven. Ellos están preocupados de salir de aquí y ir al cielo. And my friend said, yes, some Christians think that way. Sí, algunos cristianos piensan, dijo él, así. But that's not what the Bible's about. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. The Bible's about God healing and renewing His creation. La Biblia enseña de principio a fin a Dios mostrando, sanando y renovando su creación. And He's going to restore the life of humanity one day. Y Él va a restaurar un And día. He's accomplished it in Jesus Christ. Y lo ha completado en Jesucristo. Next Sunday, El siguiente domingo, that man ese hombre and his partner y su compañero were in church. estaban en la iglesia. Because the man went home and told his partner, Porque el hombre fue y le dijo a su compañero, we got to go hear this guy preach. tenemos que escuchar a este gallo ir a predicar. He's got good news. Tiene buenas noticias. And isn't that what they should say about Christians? ¿Y no es eso lo que la gente debería decir acerca de los cristianos? They have good news. Ellos tienen buenas noticias. That was the word Jesus used. Esa fue la palabra que Jesús mismo usó. Paul used. La palabra que Pablo usó. Peter used. La palabra que Pedro The usó. whole New Testament uses. Todo el Nuevo Testamento usa esa palabra. Good news. Buenas nuevas. In Jesus En Christ, Jesucristo. the word is being healed. El mundo está siendo sanado. And we are His Y witnesses, nosotros somos sus testigos. showing that healing with our lives, Mostrando que con nuestras vidas, demonstrating that healing with our deeds, mostrando esa sanación con nuestras obras, and speaking it and announcing it with our words. y hablándola y anunciándola con nuestras palabras. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas,
The apostles are not the only witnesses. Los apóstoles no son los únicos testigos. If you have believed in Jesus Christ, Si tú creíste en Jesucristo, you are now part of this witnessing community. tú eres parte de esta comunidad de testigos. And you'll either be a good witness or a bad Y witness. tú vas a ser o un testigo malo o un testigo bueno. Your lives and words and deeds will faithfully point to the kingdom, Tus obras, vida y palabras van a apuntar fielmente al reino or o you'll be unfaithful. serán infieles. You are his witnesses. Ustedes son sus testigos. And the fourth thing that Jesus Y says la cuarta cosa que Jesús dice is that this witnessing es que este testificar is going to begin in Jerusalem, va a empezar en Jerusalén, move out to Judea, se va a mover hacia Judea, out to Samaria, hasta Samaria, and then on to the ends of the earth. hasta los confines de la tierra. And the book of Acts Y el libro de los Hechos starts in Jerusalem empieza en Jerusalén, for the first 6 chapters, por los primeros 6 capítulos, moves into Samaria and Judea in the next 2 or 3 chapters, se mueve a Samaria y Judea en los últimos 3 o 4 capítulos, and then moves all the way to Rome. y después se mueve hacia Roma. But Rome is not the ends of the earth, is it? Pero Roma no es el fin del mundo, ¿cierto? Right? ¿Mm? Santiago is. Santiago es, Or maybe Vancouver, o quizás Vancouver, but not Rome. pero no Roma. So the book of Acts Así que el libro de los Hechos does not end in chapter 28. no termina en el capítulo 28. We are invited into the story. Nosotros somos invitados en la historia. And as we are invited into that story, Y mientras somos invitados a esa historia, we become part of this witnessing community. nos convertimos en esta comunidad de testigos que testifican. That in our lives, words, and deeds, En las cuales nuestras vidas, nuestras obras y nuestras palabras we witness and point to Jesus Christ. apuntamos a Jesucristo. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it's been delightful for me to see the church in Chile. ha sido un deleite para mí ver la iglesia en Chile. Many years ago, Muchos años atrás, Marnie's parents came as missionaries. los papás de Marnie vinieron como misioneros. The church was very small in Chile. La iglesia era muy pequeña en Chile, It was not strong. no era fuerte. The church was fairly big and fairly strong in Canada. La iglesia era más o menos grande y fuerte en Canadá, But today, that's all changed. pero ahora todo eso ha cambiado. The church in Canada is small and weak. La iglesia en Canadá es pequeña y débil. The church in Chile, you may not feel as big and strong, La iglesia en Chile, quizás ustedes no lo sienten, pero está creciendo fuerte. but it's bigger and stronger than the church in Canada. Pero es más grande y más fuerte que la iglesia en Canadá. And it's been a delight for me to see the church in Chile. Y ha sido un deleite para mí ver la iglesia en Chile. And my prayer for you Y mi oración por ustedes is that you would be faithful witnesses, es que ustedes sean fieles testigos. because that's why God has called you. Porque eso es a lo que Dios los llamó. That's why He's given you salvation. Eso es por lo que te dio salvación. That's why He's just given you a foretaste instead of the whole meal. Eso es por lo que te dio esa degustación en vez de la comida completa. You'll get the whole meal one day, Ustedes van a tener la comida completa un día, but until then, pero hasta ese día you have a task. tienen una tarea. Here in this city, Aquí en la ciudad, here in this part of the city, aquí en esta parte de la ciudad, point to Jesus Christ, apunten a Jesucristo. to be His witnesses Sean sus testigos in your lives, words, and deeds. en sus palabras, en sus obras y en sus acciones. May God bless you. Que Dios les bendiga. Let's pray together. Vamos a orar. Lord, thank you for the salvation that you